Hola a todos y a todas, soy María. Bienvenidos a este nuevo proyecto de CUAS, el podcast. Teníamos ganas de hacer algo distinto y una de las cosas en las que pensamos fue que a las ATVs quizás les gustaría escuchar entrevistas de gente importante o reconocida en el sector veterinario. Y bueno, hemos decidido empezar a lo grande y con Adrián, ¿vale? Hola Adrián, bienvenido. Hola María, ¿qué tal? Pues básicamente antes de empezar con la entrevista de Adrián, os voy a explicar un poco cómo va a ser la estructura el formato de los podcasts y la estructura de esta entrevista en concreto. El formato de los podcasts queremos que sea un poco más informal, no queremos que sea formación como tal, como la que vamos haciendo en nuestros cursos o en nuestros pósters y todo esto, sino que queremos que sea algo más como, pues, que en este caso Adrián, ¿no? Que nos cuente un poco su experiencia veterinaria, su experiencia con las ATVs, un poco pues su vida laboral en este sector y también queremos hablar de temas conflictivos. Pues, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la dieta BARF, del gran dilema, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente queremos que sea así un poco más dinámico para que puedas ir, pues yo que sé, en tu coche escuchando esto y que no tengas que estar como súper concentrada y tomando apuntes, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a estar estructurada la entrevista de hoy con Adrián? Pues vamos a empezar hablando eso de su vida laboral, su experiencia, cómo ha llegado a donde está, todo esto, ahora nos lo contará. Después vamos a hablar de sus especialidades, nos centraremos primero en nutrición y luego en etología. En nutrición es donde vamos a hablar de dieta BARF, entre otras cosas, y en etología un poco pues de cómo manejar a pacientes en la clínica para, pues, de la forma, asegurando el bienestar del animal lo máximo que podamos. Y por último, si os acordáis, hace unas 2 semanas, unas 3 semanas, pusimos unas historias en nuestras redes sociales donde poníamos que íbamos a entrevistar a una persona que no dijimos el nombre para mantener así un poco la sorpresa, que era como experta en nutrición y etología, y que qué le preguntaríais. Nos pasasteis muchas preguntas, casi todas eran BARF, Adrián. Entonces, pues, como de eso ya lo íbamos a hablar, pues ya lo dejamos aparcado. Y nada, recogimos 2 preguntas que las haremos al final, nos las responderá Adrián y ya con eso acabaremos la entrevista, ¿vale? Así que empezamos. Bueno, Adrián, bienvenido a esta entrevista. Estamos súper contentos de que seas el primero. Y yo muy contento de que me hayáis invitado. Como ya te había comentado anteriormente, creo que estoy haciendo un proyecto muy guay, muy diferenciador y con un enfoque súper chulo. Así que, oye, encantado si mi presencia aquí ayuda para algo, ni que sea una charla entre colegas de profesión y todo esto, pues yo encantadísimo. Qué guay, gracias. Vale, pues así como para empezar, hemos visto que, bueno, Adrián se dedica a crear contenido en redes sociales y actualmente también es el CEO de Mundo Animaloide. Entonces, Ujú. nos gustaría un poco que nos contaras cómo has llegado hasta aquí, ¿no? O sea, qué es esto de Mundo Animaloide y como toda tu trayectoria hasta llegar a esto. Vale. Pues todo esto empezó un poco cuando yo estaba en la carrera aún. Yo notaba como lo típico, ¿no? Cuando estudias algo relacionado con animales, te empiezan a bombardear tus amigos, Sí. familiares, incluso desconocidos, con un montón de preguntas en torno a los perros y a los gatos. Entonces, es verdad que, más allá de preguntas más médicas o de más salud, yo detecté que había muchos fallos de base que la gente no conocía y, claro, yo decía, ostras, estás compartiendo tu vida con un perro o un gato. ¿Cómo me puedes estar preguntando esta cosa tan obvia que deberías de saber? Entonces, claro, esto hablamos pues hace 6 años tranquilamente, ¿no? Sí, 6 y pico. Y claro, yo dije, es que nadie está formando a los tutores, nadie le está dando los conocimientos base y muchas veces las consultas tienen que ser bastante express, por lo cual tampoco te puedes explayar en hacer una educación de base que no están teniendo los tutores, ¿no? Ujú. Esto junto a que la televisión, que podemos hablar más en el tema de etología de esto, no ha ayudado nada con el tema de comportamiento de los perros, sino todo lo contrario, ya no es un aprendizaje, sino una deconstrucción de muchas cosas. Entonces, como no había nadie, porque en ese momento, verdad, que no había nadie de veterinaria divulgando hace 6 años y pico, pues me puse ahí. Es verdad que lo empecé como un blog, nuestro fiel amigo se llamaba y todo esto, que al final acabó evolucionando en una marca personal, ¿no? Adrián Condevet. Entonces, a partir de ahí, pues fue cuando empecé a divulgar sobre ciertos aspectos que empezaron siendo bastante generales y lo acabé enfocando a nutrición, que ahí fue donde vino un poco el boom, entre comillas, cuando empecé a decir, oye, que el hecho de que te asegure una buena alimentación no lo hace una marca, lo hace una composición, lo hace leer una etiqueta, lo hace la calidad del producto que está consumiendo tu animal.
Y entonces, claro, ahí ya la gente fue como bastantes clics en muchas cosas, ¿no? Y empezaron a solucionar problemas que no se estaban solucionando por la vía tradicional. Y entonces ahí fue cuando empecé un poco ya a redirigir el tema hacia nutrición. Luego es verdad que la etología siempre es algo que me había gustado, el comportamiento ya estaba metido en el mundo de adiestramiento, entonces acabé también derivando que actualmente le doy más peso a la etología. Y Mundo Animaloide al final fue que, claro, cuando mi cuenta fue creciendo y mi presencia fue creciendo, yo con tantas cosas era imposible dar abasto, a dar servicios, a dar esto, lo otro. Entonces, no tenía tampoco compañeros a quien derivar. Sí que es verdad que muchas veces derivaba a otros compañeros, pero también estaban colapsados de temas de Claro. nutrición natural y todo esto. Y al final dije, jolín, ¿por qué no hacer un propio equipo animaloide de veterinarios que puedan ayudar a la gente de manera online, que también tenemos como un poco de reticencia al tema de telemedicina y es muy práctica para algunas cosas? Y nada, se creó Mundo Animaloide, básicamente, ¿no? Entonces ofrecemos servicios de etología y de nutrición, enfocada a alimentación natural, por supuesto, bien sea bar, o cocinada, o como quiera el paciente o necesite el paciente. Y ahí estamos, entre divulgación y servicios. Qué guay, ¿eh? O sea, qué fuerte, Adrián, porque empezaste eso, como lo que tú dices, ¿no? Recibiendo mensajes de colegas o Mm. de familiares sobre dudas y mira ahora dónde, dónde has acabado. Muy bien, la verdad. Lo que también nos impactó un poco fue que cuando contactamos contigo, como que te pedimos una primera, pues esto, biografía laboral y nos dijiste que habías estudiado el curso de ATV y que Ujú, estuviste trabajando en ATV incluso compaginándolo con los primeros años de carrera, ¿no? O con los ujú. primeros meses. Sí. Entonces, como nuestras seguidoras principalmente son ATVs, nos gustaría un poco que nos dijeras como la diferencia o eso, pues cuando trabajabas ATV, que veías de diferente de cuando has trabajado de veterinario y, bueno, pros, contras. A ver, los gran pros y contras. A mí nunca me gusta hablar ni en veterinaria ni en ningún tipo de profesión de personal más importante o menos importante. Me gusta hablar, por Ujú. ejemplo, más de tema eh, responsabilidades al respecto. Creo que es mucho más correcto que no más importante, porque entonces caemos en clasismos, elitismos, que creo que no ayudan Exacto. a nadie de los diferentes sectores, sea veterinaria, sea sanidad o sea lo que sea. Todo el mundo de una empresa siempre es fundamental. Obviamente tendremos en cuenta que habrá una parte de la empresa que tendrá unas responsabilidades mayores que otras, ¿no? Entonces me gusta más enfocarlo de esta manera. Y esa es la diferencia principal entre un ATV y un veterinario, es la responsabilidad ante ciertos procedimientos, ¿no? Es decir, Ujú. el veterinario pues va a tener que hacer una serie de procedimientos que el ATV no son sus competencias y que muchas veces implican una mayor responsabilidad. No quiere decir que el ATV no tenga responsabilidad en sus tareas, pero obviamente pues ahí se marca un poco la diferencia, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál es el problema de base que creo yo que pasa con los auxiliares? El problema es el de siempre. Al no haber una homologación, al no haber unos criterios definidos de cuáles son las competencias de un auxiliar en la clínica, como seguramente muchas compañeras cuando lo escuchen se darán cuenta, las tareas quedan a elección totalmente del centro donde trabajas. Y esto quiere Ujú. decir que pueden contratarte como ATV para estar en recepción únicamente, para hacer limpieza, para estar en quirófano, para estar, o sea, quiero decir, las tareas pueden ser muy diversas. Y Claro. yo personalmente, volviendo otro al hincapié, que no es que nadie sea más importante que el otro, pero creo que contratar a una persona para recepción es una cosa, contratar a una persona para limpieza es otra y una ATV es otra, ¿vale? Entonces, claro, pero el problema de base es que aquí, si no tenemos definidas las competencias y no hay una Claro. homologación y un reconocimiento de la profesión, es muy complicado, porque al final queda a expensas de todo lo privado, que en algunos casos puede ser mejor formación y en otros casos puede ser un poco más basura, hablando mal y pronto, ¿no? Claro. Entonces, aquí es bastante determinante eso, la clínica donde estés, cuáles van a ser tus tareas al respecto. Claro. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. Y Adrián, tú cuando estuviste de ATV ¿qué Ujú. era? ¿Una clínica o un hospital? Era una clínica. Una clínica. ¿Tus competencias crees que eran las correctas o las que tocaban? Bueno, no sé si, si te puedes mojar en ese sentido. Sí, o sea, quiero decir, claro, en mi caso el problema fue que yo sin la carrera como ATV solo estuve haciendo prácticas y luego cuando estuve trabajando contratado como ATV yo ya estaba en tercero de carrera. Ah, Entonces es verdad que yo ahí, aparte de tener muy buen rollo con los compañeros y todo esto, claro, obviamente me llamaban para cosas que de normal a lo mejor a vale, los ATVs de la empresa pues no harían, ¿no? vale. Aparte de ocuparme, obviamente, de tareas de recepción, material, que esté todo bien repuesto, esterilización del material, etcétera, etcétera.
Claro, me llamaban para cosas, pues yo qué sé, pues para una urgencia, que de normal no iría el ATU, Vale, ese tipo de procedimientos que para mí, como futuro veterinario, me interesaban ver y conocer, pero si no, obviamente, yo creo que lo que era el trabajo de auxiliar era bastante justo en este sentido, vale. ¿no? O sea, Era no le más, daban muchas responsabilidades, ¿no? no, era más la típica figura que todos pensamos del ATV cuando lo decimos rápido, de un ayudante, de sujétame Ya, aquí y ya está, ¿no? ya. O sea, lo que queremos cambiar, lo que no queremos. Pero es que es Vale. un pez que se muerde la cola también, porque al no haber una formación de calidad, o al menos hasta ahora no había una gran oferta de formación de calidad, el problema también es que los veterinarios son bastante reticentes a dar según qué responsabilidades, según qué Mm, tareas, porque no sabemos de dónde viene esa persona formada. Entonces, ujú. claro, no entiéndeme lo que te quiero decir, Sí, dejar sí, ciertas sí, sí. responsabilidades si no sabemos qué formación tiene una persona, pues puede ser un poco complicado, ¿no? Pero yo creo que es que esto debe cambiar ya. Y Sí. los veterinarios que están acostumbrados a trabajar con auxiliares no trabajarían ya en la vida sin auxiliares en el No, equipo. no. Son totalmente necesarias. Sí, sí, sí. O sea, totalmente de acuerdo. Al final es un bucle. Si lo del inicio no está bien, la formación, al final nada va a estar bien. Correcto. Muy bien. Pues ahora vamos un poco más a la parte de las redes sociales, ¿vale? Que es por donde nosotros te conocimos y tal. Nos has explicado un poquito ya, pues eso, que empezaste a tener éxito con el tema de la nutrición y tal, pero a mí me gustaría saber, pues, yo qué sé, pues, ¿cómo te sentiste tú cuando empezaste a ver que, uy, que esto tenía más importancia, uy, tengo más likes de los que pensaba, o me está empezando a seguir más gente, o soy más, o sea, influyo más como influencer, no sé cómo Ujú. decirlo, pero influyo más en la gente de lo que pensaba. ¿Eso cómo lo has llevado? Pues la parte positiva bastante bien. O sea, quiero decir, nunca me he creído diferente al resto, nunca me he creído superior al resto, aunque mucha gente quiera crear una imagen, una falsa imagen tuya, ¿no? Solo por el hecho de lo que ven por Ujú, redes sociales. Y el ser una persona muy asertiva, es verdad que muchas veces puede dar la impresión pues, de que soy a lo mejor una persona borde, o de hecho, muchos ujú. compañeros cuando me conocen en persona me dicen, Jolín, si eres majísimo. O sea, quiero Ya, decir, lo que pasa que es verdad que obviamente cuando te dedicas a la divulgación tienes unos tiempos concretos y el mensaje tiene que ir muy resumido, tiene que ser muy pam, pam, claro, pam. Entonces, es claro. verdad que eso puede dar esa impresión, ¿no? Yo quizás cuando fui consciente de esto fui cuando empecé a dar charlas presenciales y que hubiera gente que quiere venir a tu charla, escucharte, ¿no? Y en ese momento había el tú a tú, entonces ahí sí que fue como fui un poco consciente de, wow, qué guay, ¿no? O sea, quiero decir, esto sí que está llegando el mensaje donde yo quería que llegara, ¿no? Tampoco me imaginé nunca que Ujú. llegara a donde estoy ahora, pero esto, la parte positiva está, de partes negativas pues también las tiene. ¿Y en la primera charla qué? O sea, ¿cómo estabas? La primera charla tuve la suerte, entre comillas, que fue sobre alimentación natural. Fue en Lleida, donde estudiaba yo, y tenía la suerte de que se apuntaron como 7 8 compañeros de clase de la facultad, entonces al menos tenía como gente conocida entre los asistentes Vale, a la charla, y es verdad que eso me facilitó mucho. Pero yo ahora el otro día lo estaba pensando, con la última que hice, dije, jolín, no tiene nada que ver las charlas que hago ahora con las que hacía hace 2 años, claro. ¿no? Tanto a nivel yo de expresarme y todo esto, y sobre todo de esa relación con los asistentes, de interactuar, de hacerlo más ameno, ¿no? Entonces, eso al final, pues es verdad que te lo da la práctica y la experiencia. Claro. Ujú. Pues hemos visto muchísimos de tus reels, ¿vale? Tanto en TikTok como en Instagram. Nos gustaría que nos dijeras cuál ha sido el que más éxito ha tenido, porque, bueno, a nosotros personalmente nos pasa que a veces la publicación que menos nos esperamos es la que más Sí, triunfa. sí. No entendemos por qué, entonces nos gustaría un poco saber si a ti te pasa lo mismo y cuál es el que más ha triunfado. Sí, bueno, eso, lo que pasa dices, de esta funciona y esta no, y yo que pienso que esta lo va a petar y no pasa, eso es así, y realmente nos han hecho pensar bastante cuando nos dedicamos a redes sociales o todo esto que es como un poco culpa nuestra y no es tanto culpa nuestra. Las redes sociales tienen unos algoritmos a nivel psicológico para ofrecerte un refuerzo intermitente brutal. Por lo cual hay que Ujú, asumir cuando estás en redes sociales que una va a funcionar, tres no, una sí, dos no, dos sí, esto va a ir así, independientemente de lo bueno que sea tu contenido o lo que aportes de valor, ¿no? ujú. Esto es importante de cara a no frustrarse, Ya, porque esto yo lo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque es verdad, yo decía muchas veces, jolín, una publicación a lo mejor que me he tirado solo pues, media hora para crearla o 15 minutos, ha funcionado muchísimo y otra que me he cogido estudios, los he desgranado, los he puesto en un vocabulario que se entienda, me he tirado horas, no funciona. totalmente. Es lo que hay, ¿no? Y respecto a la pregunta más concreta,
Tengo muy mala memoria, también te lo tengo que decir, pero creo que de los últimos ha sido uno que ha funcionado muy bien, que ha sido el tema de la eutanasia, ¿no? Que daba un par de consejos al respecto Sí, sé de cuál qué es. hacer en ese momento, en base Ujú. pues, a mi experiencia bueno, a mis conocimientos también en etología, y ese creo que ha sido de los últimos más punteros de Reels. Es que además comentabas cosas en ese Reels que eran como muy básicas y que ni te planteas, ¿no? O Sí. sea, como bueno, como ATV o como veterinaria, planteas la idea de, por ejemplo, me acuerdo que decías, ¿quieres acompañarle o prefieres no estar? Y decías, ostras, es que cuando no está el animal solo en ese momento. O sea, En el mejor de los casos, a lo mejor su veterinario es el veterinario de toda la vida y aún es alguien de medianamente confianza, entre comillas, pero a veces no pasa. A veces claro. no pasa. Entonces, quiero decir, claro, es No, que no, es fuerte y son animales sintientes. Dejarle en ese total. momento, yo sé que es duro, nadie está preparado para ello, pero yo creo que muchas veces eso, bueno, los dos consejos. Uno, que pecamos de ser bastante egoístas con alargar muchas veces ciertos procesos de patologías donde no hay calidad de vida simplemente porque esté más tiempo con nosotros. Y el otro, eso, que muchas veces se quedan solos y es como, ostras, Claro. quedarte solo. No, no, no mola nada. O sea, ya te digo, es algo, me impactó mucho ese reel. O sea, me gusta que haya sido esto porque justo lo vi hace poco porque me Mm, impactó también en, ostras, algo tan simple que muchas veces ni nos planteamos. sí, 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 sí. Y ya por último, para esta primera parte de la entrevista, bueno, has nombrado que a veces te consideran borde o te tal o te tachan de cosas que no son. Hemos visto que en algunos reels, incluso en algunas historias y tal, mencionas un poco a tus haters o las críticas o no sé cómo Ujú. llamarles. Entonces, ¿qué es lo peor que te has encontrado o qué es, no sé, qué es lo peor que has vivido en este sentido? Lo peor que me he encontrado así a nivel general, creo que ha sido el hecho de que, en mi caso es verdad que no tengo mucho hater, pero mi problema principal con los haters que tengo es que son críticas destructivas. Es decir, yo en los 6 años y pico solo recuerdo con una mano críticas constructivas al respecto de algo. El resto simplemente es destrucción pura y dura, ¿no? Entonces esto luego lo vas trabajando, ves cómo gestionarlo, pero claro, cuando no tienes herramientas al respecto de cómo gestionar esto, duele, ¿no? Porque es como un ataque directo. Luego entiendes, obviamente, lo que se esconde detrás de ese hater, de esa persona y de ese comentario. Y a mí, en mi caso personal, y aprovecho el podcast para decirlo, o sea, quiero decir, mis mayores haters han sido el gremio veterinario. O sea, de cuando yo empezaba y yo estaba en la carrera, que se me criticara por grupos de veterinarios donde yo no me podía defender y eran otros compañeros veterinarios los que me defendían y decían, no, esto que está diciendo no es así, Adri no es así, no ha dicho esto, no ha dicho lo otro. Entonces, esa impotencia de que te critiquen sin tú poderte alegar ni defender, Ya, eso al principio sí que lo llevé muy mal. Luego es verdad que tomé la decisión de decirle a mis compañeros, no me digáis absolutamente nada de lo que os enteréis de mí, de lo que digan de mí, me da igual. Es gente que no me conoce, que es una crítica destructiva y no me aporta absolutamente nada para mejorar. Entonces, yo voy a la mía, yo intento ser lo máximo respetuoso posible a pesar de tocar temas súper polémicos. ujú, Entonces, quiero decir, ya está, yo tomé la decisión por mi salud mental de decir, no me digáis nada. Prefiero que ellos hagan las suyas. Si ellos desde su casa les parece bien estar poniéndome a caldo, pues genial y estupendo, allá con sus de esto personales, y ya. yo voy a lo mío, que es mi trabajo, mi divulgación e intentar ayudar a la gente. Punto. Es que al final es lo que tú dices, Adrián, que hablas de temas también muy polémicos. O sea, que no es que solo te expongas, ¿no? Y divulgues información, sino información que Claro, es que genera polémica. han sido doble cosa. Es decir, uno, no existía la figura del veterinario divulgador cuando yo empecé, por Exacto. lo cual era, siempre ser el primero tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ¿no? Ujú. Ahora cada vez hay más compañeros y compañeras divulgando, lo cual está genial, pero es verdad, a mí cuando me preguntan quién ha sido tu referente, nadie, porque es que no había ningún veterinario cuando yo empecé con esto, ¿no? Entonces, claro, se ha juntado pues esas dos cosas. Pero a pesar de tratar temas polémicos, yo considero, y siendo objetivo, que he tratado los temas, como te decía, con bastante respeto. Podía haber caído en argumentos mucho más hirientes hacia ciertas Ya. cosas y no pecar de ello. Pero bueno, Ujú. muchas veces pues, es eso, ¿no? En vez de pensar cómo ha llegado esta persona aquí o cómo está consiguiendo esto, ¿no? O qué debo de hacer yo si quiero eso, pues el ataque directo, en vez de replantearte de qué manera tú, señor veterinario de 50 años, puedes reformar la estructura de tu Ujú. clínica o cómo tratas a tus pacientes o clientes, ¿no? Sería lo Ujú. que debería. Vale, pues pasamos ahora a hablar de esto, ¿no? Hemos dicho que hablas de temas polémicos.
en tus especialidades, en concreto, estamos diciendo todo el rato que son la Nutri y la Eto, ¿vale? Vamos a empezar con Nutri. Entonces, Ujú. hace relativamente poco, nosotros lanzamos una encuesta a nuestras ATVs, a las seguidoras, sobre soporte nutricional hospitalario. Nosotros al Ujú. final, cuando formamos la parte más clínica, formamos a clínicos, no a tutores o Ujú. propietarios. Entonces, pues esto, la encuesta iba de soporte nutricional hospitalario y en los resultados lo que vimos fue que básicamente las ATVs eran muy conscientes de la importancia de hacer un buen soporte nutricional individualizado en las clínicas, pero después cuando hacíamos preguntas sobre, por ejemplo, ¿calculáis el RER? O, bueno, que si se hacía bien este soporte, la respuesta era que no, que en sus clínicas barra hospitales no se hacía como se debía. Entonces, Ujú. bueno, ¿qué opinas tú de esto al respecto y por qué crees que pasa? Bueno, yo creo que esto evidencia una vez más la falta de interés en la nutrición de pequeños animales en general en el sector veterinario, ¿no? Tanto en la parte más clínica como en la parte menos clínica. El problema al final es que es cierto que como veterinarios se nos exige saber de muchísimas cosas para estar en una clínica, cosa que a un médico de humana ni se les pasaría por la cabeza exigirle todo lo que le exigen a un veterinario a la hora de tener conocimientos. Entonces es verdad, obviamente, que hay cosas que vas a dejar en un segundo plano y justamente son la nutrición y la etología y el comportamiento. Es así de real, son dos cosas que se dejan en segundo plano. En la carrera, de hecho, ya es un problema de base, es decir, ¿hay nutrición? Sí, hay nutrición, pero tanto en la mía como en muchas facultades de otros compañeros está prácticamente enfocada a animales de granja, animales de producción y lo que se da de pequeño son bastante pinceladas, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de marcas en el mercado que se supone que te ofrecen las soluciones a todas las patologías y a todos los problemas, te exigen saber de muchísimas cosas en la clínica, entonces, pues bueno, delegas en ellos, ¿no? Esta responsabilidad. Entonces, claro, es como otra vez un pez que se muerde la cola, ¿no? El problema es no hay interés, no hay formación, vamos a centrarnos más en todos los otros aspectos de la hospitalización y sí, dale esto y ya está, que coma, está comiendo, bien, me da igual, ¿sabes? Hay en algunos sitios que lo van a hacer más concretos y en otros no tanto. Entonces, creo que es súper interesante justamente eso, el tener formación específica al respecto, porque claro que va a suponer una diferencia en la evolución del paciente, por supuesto y sin duda, y además también como ATV o como profesional, el hecho de hacer las cosas como Dios manda, es un rigor a nivel profesional esto. Ahora, hace poco, bueno, en un curso que hacíamos, la ponente comentaba eso, que al final, no, obviamente un buen soporte nutricional no te asegura el éxito del caso, pero sí que había un estudio que decía pues que muchos casos de los que van mal no se había hecho un buen soporte, ¿sabes? Y que al final ayudar al animal en ese sentido, por esa rama, por decirlo de una manera, pues que ayudaba a que el caso fuera exitoso. Y bueno, es Claro, una pena que sea la gran olvidada, la verdad. Ay, perdón. sí. Entonces, saliendo un poco de la rama más clínica, esta que estamos hablando, vamos a empezar con el gran dilema, ¿vale? Em, entonces, nos gustaría un poco que nos hablaras desde una visión objetiva de lo que es la dieta BARF, qué significa esto de Ujú. BARF para la gente que no lo ha escuchado nunca, y un poco pues cuáles serían sus beneficios, consecuencias, y para mí, por ejemplo, lo que más me interesa que expliques es, en el caso de que se haga este tipo de dieta, cómo se hace de una forma correcta y segura para Vale. el animal. Bueno, obviamente no nos va a dar para todo lo que tendríamos que hablar Cuatro de cositas. claro, tenemos que sintetizar bastante la información, ¿vale? Dentro del tema BARF, ¿BARF qué quiere decir? Quiere decir Biologically Appropriate Raw Food, es decir, una alimentación cruda biológicamente apropiada, ¿no? Esto viene, de hecho empezó con veterinarios esto, ¿no? La recuperación un poco de esta alimentación más ancestral, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. ¿En base a qué? En base a que el pienso lleva con nuestros animales 150 años. Entonces, en base a que un sistema digestivo a nivel evolutivo, y esto todo el mundo de ciencias y biología lo va a comprender, para que haya cambios de esa magnitud a nivel digestivo como para poder cambiar drásticamente un modelo de alimentación al que están acostumbrados, 150 años no son suficientes, ¿vale? De hecho, tenemos algunos dedos como humanos que deberíamos de haber perdido ya y han pasado miles y miles y miles de años y aún no se han perdido, ¿no? Entonces, quiero decir, los cambios evolutivos precisan de muchísimos años. Apareció hace 150 años los primeros piensos en el mercado, cubriendo una necesidad, por decirlo de alguna manera,
y se afincaron mucho debido, pues obviamente, a la gran comodidad que supone alimentar con pienso un animal. Abres el Ujú. paquete, le das la cantidad que toque y te olvidas. Y aún así, hay gente que no le da la cantidad que toca, pues imagínate, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que ver, obviamente, que el pienso tiene una serie de pros que han hecho que se afinque tanto en los hogares y en la alimentación de nuestros animales, y obviamente también el hecho de que esté muy afincado también está relacionado con el sector veterinario. O sea, las marcas de piensos entran ya en nuestras facultades desde el minuto uno. Y esto es una realidad. Y ponencia que vayas, ponencia que van a estar las mismas marcas de siempre, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Es una opción que está ahí y que para unos casos determinados, contextos determinados, se va a utilizar y es genial, pero no para todos los perros. O sea, al final, ningún ser vivo se puede alimentar de comida altamente procesada todos los días de su vida, ¿no? Recuperando un poco el tema de BARF. Hemos dicho que es alimentación cruda biológicamente apropiada. Aquí, digamos, en resumen, pues consta de diferentes partes un plato, ¿no? Intenta emular un poco lo que los animales, en este caso carnívoro facultativo y carnívoro estricto, un perro y gato, comerían en estado salvaje. Y de hecho tenemos estudios que cuando les dejas libertad para tomar elecciones a la hora de su alimentación, ellos tienen hábitos carnívoros. Entonces, el problema aquí es que hay muy poca ciencia en respecto a la nutrición. Hay muy poca ciencia. Y de hecho se están utilizando como evidencia científica del uso de hidratos y todo esto, estudios muy cortos con una N muy pequeña y de muy pocos días. O sea, quiero decir, no hay una evidencia que te diga que el pienso es más saludable que lo otro. Obviamente, claro, si me haces una comparación de un estudio de alimentación BAF que está mal hecha con un pienso que artificialmente le ha añadido todos los micronutrientes que necesita, por supuesto, el pienso va a ganar la batalla en este sentido de los micros y los macros, ¿no? Pero Ujú. bueno, yo en esto empecé en la alimentación BARF por mi perra, por sus problemas de salud, al igual que el 75% de las personas que hacen el cambio y dejan el pienso atrás, ¿no? Problemas Ujú. digestivos, sin solución, pruebas médicas, todo genial, todo estaba bien, pero la perra vomitaba y tenía diarrea constantemente todas las semanas, lo cual no era normal. Fue dejar el pienso y se acabaron los problemas. Se acabaron, tal cual. Ujú. Y ahí fue cuando dije, madre mía, la cantidad de animales que puede haber en esta misma situación y no están resolviendo. Y así me lo ha dado la experiencia a lo largo de los años. Entonces, básicamente consta de temas polémicos, como son, por ejemplo, los huesos carnosos, que es uno de los temas más polémicos, las carnes, las vísceras y una pequeña parte de vegetales, ¿vale? Esto sería, digamos, lo que compone un plato. A partir de aquí hay muchas gamas de grises y siempre hay alternativas para poderse adaptar. Es decir, ¿te dan miedo los huesos carnosos? Que todos los que trabajamos con alimentación natural sabemos que un hueso carnoso en condiciones no da problemas si el animal lo sabe gestionar, etcétera, etcétera. Lo puedes dar triturado y no pasa ningún problema. ¿Que te da Ujú. miedo el tema de una posible contaminación bacteriana de la alimentación cruda? Dalo cocinada. Pero claro, cuando ninguna opción te va bien, entonces a lo mejor el problema no es la alimentación natural. Entonces a lo mejor el problema es que para ti solo es válido el pienso, ¿no? Ujú. Entonces, realmente se ha metido demasiado miedo al respecto de la alimentación bar, porque obviamente se está ganando un gran nicho de mercado, pero básicamente porque la gente en sus casas está siendo consciente de estos mismos cambios que fui yo en su día con mi perra. Entonces, claro, no puedes negar cosas tan evidentes, no le puedes decir a un tutor que llevaba con medicación de su animal y piensos especiales y no acababa de mejorar, que está matando a su animal cuando ha cambiado la alimentación y ha mejorado drásticamente. Claro, Ujú. ¿cómo le dices esto? Y esto es un problema, y esto va a ser un problema porque esto genera mucha desconfianza en el sector veterinario. Porque una cosa es que ante el desconocimiento te protejas un poco, digas, mira, no lo sé, tal, pero cuando tienes pacientes que han mejorado por su propio trabajo de buscar a algún profesional que le haga la dieta y han mejorado, el que tú le estés haciendo sentir mal cada vez que va a la consulta, ya doy un consejo desde aquí, esto traerá problemas porque la gente se cansa y yo todos los días recibo mensajes de gente cansada cuando acude a sus clínicas, que su animal está perfectamente y a la mínima todo es culpa de la alimentación. Entonces, Ujú. aquí lanzo un consejo de cara a futuros profesionales de que se mantengan un poco más en una línea media, si no controlen, que derivan a un compañero que sí que tenga experiencia en el tema, porque esto no se va a poder parar ya. Ujú. Entonces, respecto a los pros un poco que sabemos y que yo también he visto, ¿no? Tenemos un mayor control de los alimentos que brindamos, obviamente, tanto si la preparamos nosotros, sabemos exactamente qué está comiendo nuestro perro y qué está comiendo nuestro gato. Una de las cosas que más notamos es también mayor energía y vitalidad en los animales que consumen alimentación natural. Y esto es bastante notorio, sobre todo en casos de animales seniors que hacen el cambio cuando ya son seniors,
es que te refieren tal cual, dice, es que parece un cachorro, otra vez. Claro, dice, es que Ostras. estoy alucinando, ¿no? Esto, quiero decir, viene porque el uso excesivo de hidratos de carbono en los piensos, muchas veces provenientes de cereales y otros no, bueno, provoca una serie de cambios, de picos de insulina, etcétera, que es verdad que hacen un poco que los animales estén como más chafados, para decirlo de alguna manera. Entonces, cuando haces una reducción de estos hidratos de carbono con la alimentación natural, que tiene poquita cantidad, pues la vitalidad vuelve a restablecerse porque no están tan chafados. Ujú. Unas heces más pequeñas y con menos olor. ¿Por qué? Porque tenemos una alimentación altamente digestible, lo cual no quiere decir que no lleve fibra, pero sí que hay menos contenido de relleno, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La Ujú. podemos controlar mucho mejor, ya no solo lo que damos, sino la calidad del producto que estamos dando, ¿vale? Es decir, hay subproductos que pueden ser considerados subproductos que pueden ser interesantes, como las vísceras, que en algunos casos entrarán dentro de subproductos, y otros a lo mejor, pues que nuestro perro se alimente a base de plumas, pues no sería tan interesante, por ejemplo. Y esto es así, las plumas entran dentro de la categoría Sandak y tenemos piensos que están a base de plumas hidrolizadas. O sea, quiere decir, esto yo no me lo invento y está ahí, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos también muchos cambios en el tema del pelaje. También es una de las cosas que más refieren los tutores. En pocos días le brilla el pelo un montón, parece que el manto es otro y claro, cuando comemos por dentro, obviamente, o sea, se nota por fuera. Aquí sí que hay algún pequeño estudio en cuanto a tema de atopias y todo esto, en el cual sí que vemos que la inclusión de una alimentación natural, de solo un 20% de alimentación natural en su dieta, mejora problemas dérmicos, ¿no? O Ostras. sea, es decir, Ujú. menos sarro y mal aliento. Tenemos un gran problema con el tema del sarro. O sea, tenemos perros y gatos que con 2 años, no sé si estamos en el 70 y pico, 80%, todos tienen algún tipo de problema bucodental en referente a gingivitis, sarro, placa, lo cual son números bastante alarmantes y se supone que están comiendo lo que le estamos diciendo que comer, que es pienso. Ujú. A mí lo refieren mucho, la limpieza dental en cuanto empiezan a comer una alimentación natural, brutal. Y por donde van a venir más estudios al respecto y que estamos teniendo es el tema de microbiota. La microbiota intestinal es el boom de estos últimos años. En humana cada vez vemos más influencia con muchísimas patologías y con muchísimos procesos que no tienen nada que ver con la digestión y con la nutrición, que también, pero con muchísimas enfermedades. Se ha visto relación con diabetes, tipos de cánceres. Entonces, esto también se está estudiando en animales poco a poco. Y de hecho, sí que hay algún par de estudios ya que las lecturas de la fermentación, las digestiones y todo esto han sido mejores en grupos de perros alimentados con alimentación natural en comparación con pienso. Entonces, Ujú. estos son un poco los beneficios, ¿no? Como los contras, pues obviamente tenemos que tener en cuenta que si lo hacemos nosotros, hay que tener un mayor control de varias cosas, tanto de la manipulación que hacemos de los alimentos, dónde los compramos, las cantidades que utilizamos. Hay que dedicar más tiempo en general a ello. Entonces, Ujú. claro, si vamos fallando en alguno de estos aspectos, obviamente hace que el alimento se pueda contaminar con mayor facilidad y todo esto. El problema aquí es, o sea, que pretendemos entender que el sistema digestivo de un perro y de un gato es como el nuestro y no tiene nada que ver. De hecho, ellos tienen un sistema digestivo más corto que el nuestro, tienen diferencias en cuanto a cómo gestionan posibles contaminaciones bacterianas, no son nosotros. Es decir, realmente, por ejemplo, casos de salmonela reportados en perros es extremadamente raro. O sea, una cosa es que haya la presencia, pero portadores, o sea, quiero decir, que la padezcan como tal, una Ujú. salmonelosis, es muy extraño. Y de hecho hemos visto que hay salmonela, que hay E. coli y todo este tipo de bacterias en perros alimentados con pienso. Entonces, quiero decir, ya es un tipo de microorganismo que está de forma natural en muchísimos perros y en muchísimos gatos. Entonces, Ujú. el drama con las bacterias no lo entiendo, porque entiendo un control y una incidencia mayor en ciertas cosas, pero cuando tenemos estudios de perros con piensos que excretan y que tienen las mismas bacterias, no tiene sentido el poner solo el foco aquí, ¿no? Yo iría más a poner el foco a cómo hacerlo de manera equilibrada a lo largo del tiempo y todo esto. Y lo dicho, Ujú. es la posible contaminación bacteriana, que no sé si la gente es consciente de todo lo que tocamos a lo largo del día con las manos, nos llevamos las manos a la cara, a la boca y todo esto, después de tocar todo el planeta por haber, pues la haces cocinada y ya está, y se acabó el problema con las bacterias, ¿no? O sea, quiero decir, el otro día justo puse un vídeo, hay debates que yo creo que ya tenemos que tener superados. Y el hecho de Ujú. que la alimentación natural no sea una opción de alimentación debería estar superado. Ujú. ¿Y cómo, o sea, cómo recomendarías tú hacerla de una forma adecuada? Es decir, por ejemplo, empezar
me lo invento, siempre consultar con un veterinario o mirarte el blog barf.com, no sé. Quiero decir, Claro. ¿cómo lo harías tú para hacerla bien? A ver, es verdad que en animales sanos puede haber un poco menos de importancia al respecto de cómo la empezamos, ¿no? Tienes bastantes divulgadores y bastante información de calidad en Internet, otra no, pero otra muchas sí. Ujú, Entonces creo que para animales sanos y adultos el ir por tu cuenta no supone tanto problema. Sí que vale. en cachorros, en animales que están creciendo, en hembras gestantes, lactantes, en pacientes senios con patologías, por supuesto sí que aconsejo ponernos en manos de un profesional desde el principio, porque una cosa es alimentación natural, pero cada animal va a necesitar de unas individualidades en ciertos aspectos que hay que tener en cuenta, tanto Ujú, en la etapa de desarrollo como en una etapa senior donde, bueno, pues a lo mejor la dieta BARF que tú querías en un principio no es adaptable para tu animal por sus circunstancias, por sus patologías. Nos es mejor hacer una dieta cocinada, por ejemplo, ¿no? Yo que sé, a ujú, nosotros nos han venido pacientes que están en fases renales avanzadas y obviamente eso te limita muchísimo la cantidad de productos que claro. puedes meter en tu alimentación y hay que hacérselo entender también. Hay que hacerle entender que a lo mejor tú querías darle, pues eso, alitas, esto y lo otro, y a lo mejor pues la fuente de proteína va a ser pues principal, clara de huevo, etcétera. ¿Sabes? O sea, quiero Ujú, decir, ujú, al final nos tenemos que adaptar. Entonces, si pueden, yo por supuesto siempre a un profesional de primeras, pero si no, vale. al menos en esos casos más específicos como crecimientos, patologías y todo esto. Vale, vale. Uf, muchas gracias. O sea, me ha gustado mucho escucharte porque la verdad que es un tema, pues eso, o sea, está bien informarse porque muchas veces eso, existen miedos, ¿no? Y existen como opiniones generales negativas hacia ese tema Pero y porque me tenemos, gusta. tenemos malas experiencias y tampoco profundizamos. A mí me ha pasado la consulta de que a mis compañeros les dijera a un tutor, doy BARF, apuntar en la ficha, doy dieta BARF, no preguntar nada más al respecto, ni qué hacen, ni cómo montan un plato, Ujú, ni nada, para tener una idea, y yo fuera a preguntarle y decirme tal cual que le estaba dando arroz cocido con salchichas y un poco de pollo. Entonces, claro, quiere decir, claro, esto el día de mañana va a traer problemas. Cuando tú vayas a la ficha a mirar, te va a salir que el animal come dieta bar. Pero es que eso no es no cierto. O sea, es. el animal no Ya. está comiendo una dieta bar, ni siquiera una dieta cocinada bien planteada. Entonces, Ujú, claro, por eso aquí también es importante tener unas nociones básicas, como para decirle, o sea, no decirle estás haciendo un desastre, pero pensarlo, ¿sabes? Y decirle, mira, te remito a un compañero que te claro. reestructura un poco todo esto, ¿no? Porque muchos problemas Ujú, vienen por ahí. Igual que con el tema de los huesos. Yo he venido del otro extremo totalmente contrario. Yo he venido del otro ujú, extremo. Claro que he visto problemas con los huesos en la clínica, igual que lo he visto con kongs, con cuerdas, con hilos y con palos, piedras, de todo, ¿no? El ujú, problema ha sido que cuando yo me he visto problemas con esos huesos, han sido huesos cocinados, huesos demasiado duros y sin carne. Han sido una serie de fallos que nosotros intentamos educar al tutor para que no los cometa. Y en claro. nuestra experiencia clínica, que también vale, la de todos los compañeros que estamos en alimentación natural, no hay problemas, más allá de que pueda haber con cualquier juguete o con cualquier cosa, sí se sigue una serie de pautas. Ujú. Muy bien, pues también te quería preguntar ahora sobre piensos, ¿vale? Sé que no Ujú. es tanto de tu devoción, pero bueno, para esos tutores fieles o que por lo que sea no pueden, pues, no sé, económicamente o por tiempo, o por lo que sea, llevar dietas naturales, los tutores fieles a la comida preparada o los piensos, nos gustaría un poco que les dieras como unos consejos de lectura del etiquetado, como para decir, veo esta lata o veo este pienso y tal, y veo que está bien equilibrado y tal, nutricionalmente para mi mascota. Vale. Es un tema complejo porque la normativa a nivel etiquetado es bastante laxa en comparación, por ejemplo, con la de humana, ¿no? O sea, es decir, hay Ujú, muchas cosas que no están obligados a especificar, a poner, lo cual dificulta la lectura del etiquetado, tanto por tutores como por profesionales. O sea, el hecho de que muchas veces tengas que llamar a la propia marca para que te especifique algunas cosas en referente a su producto, es como esto debería de estar claro y debería de estar aquí, que yo lo pudiera ver para poder elegir una mejor opción para mi paciente o para mi perro en este caso, ¿no? Pero bueno, lo más importante, y aunque parezca una obviedad, es mirar la especie de destino, ¿vale? Si lo quiero para un perro, para un gato, la fase de su vida en la cual se encuentra, sobre todo bastante determinante si estamos en desarrollo de cachorro o no,
Luego lo otro es verdad que, bueno, si no hay una enfermedad renal ni nada de esto en un paciente senior, pues también hemos visto que reducir la proteína no tiene buenos resultados, sino todo lo contrario, agrava los problemas de salud. Ujú. Entonces, quiero decir, es bastante determinante sobre todo esas primeras etapas, ¿no? Por eso es importante elegir la fase en la cual estamos. Importante, sobre todo esto en el tema de latas, mirar si es completa o complementaria, ¿vale? Hay latas de dos tipos, las complementarias son más un snack líquido, pero no pueden sustituir, un snack húmedo, pero no pueden sustituir a la alimentación de base, ¿no? Entonces, esto también es importante en el tema de latas, aunque Ujú. parezca una tontería. Y luego el primer paso es olvídate de las alegaciones reclamo que te hagan en el paquete, de con no sé qué para no sé cuánto, con omega 3 para... No, giras y te vas a leer la etiqueta. Este es el Ujú. primer paso, ¿vale? Estamos hablando de carnívoro facultativo o semicarnívoro y carnívoro estricto, por lo cual los primeros ingredientes deben de ser carnes o pescados en algunos de los casos, ¿vale? Lo más detallados posibles. Es decir, subproductos de origen animal, a mí no me dice absolutamente nada, porque dentro de la legislación de lo que es la categoría SANDAC, de subproductos animales no destinados a consumo humano, es que nos puede entrar desde un trozo de carne que ha tenido algún toquecito y no es apto para consumo, como incluso lo dice la propia ley, picos, plumas, patas, Ya, ovocitos, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir, el problema de los subproductos no es los subproductos, es que no me especificas qué subproducto estás utilizando. claro. Entonces, como norma general, subproductos fuera, porque como no sabemos lo que están utilizando, puedes estar pagando 70 euros por un saco de pienso que es a base de subproductos de mala calidad, ¿vale? Ujú. Carnes y pescados, como hemos dicho, lo primero y más importante, que sea bajo en hidratos de carbono. Luego podemos hablar del grain free sí, grain free no, pero al menos que sea de partida bajo en hidratos de carbono, porque volvemos a repetir qué animal estamos alimentando y que no hay evidencia sólida de que sean capaces de alimentarse y digerir correctamente esa cantidad de hidratos de carbono. Ujú. Y estos son consejos muy generales, pero que ya te pueden dar una idea de si es algo bastante aceptable o no lo es, porque la Vale, mayoría es que van a poner subproductos, por lo cual va fuera directamente. claro. Vale, pues qué bien. Pues gracias, Adrián.